Bueno, queridos patitos, pues un asunto realmente curioso y puntilloso. Vamos al asunto de la proliferación nuclear. Resulta curioso que un servidor, en un grupo de WhatsApp, después del asunto este de Rusia amenazando y sacando esta situación del arma nuclear en Ucrania como un elemento táctico, no de disuasión, porque la idea desde el año 45 en adelante es que el arma nuclear es una disuasión para no llegar a determinados escenarios. Y por lo tanto, ciertamente, después de que en el año 49 los soviéticos empezaran a tener armas nucleares y luego en los años 50 y 60 lo tuvieron los británicos, los franceses, los chinos y después algunos más, porque estos cinco que he citado son los cinco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues ahí tenemos el asunto donde el arma nuclear era una situación de disuasión porque llegar al lanzamiento de armas nucleares significaba la destrucción mutua asegurada y significaba the end, el fin del mundo tal y como lo conocemos. Y ya no estaríamos aquí. Se suele situar en el ámbito de la situación de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, pero hubo otros momentos de tensión, por ejemplo la pérdida que se llama Broken Arrow, como la película con el señor Travolta y el compañero del señor Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, ¿no? Y también aparece como colega de George Takei en Star Trek 6. ¿Quién era? Póngalo en los comentarios. Venga, hombre, por Dios. Pues ciertamente ahí tenemos un asunto de Broken Arrow que fue real en Palomares, en Tule y en otros lugares. Y también hubo choques con armamento nuclear hipotético en Suez, 1956. Respaldo a choques en Berlín, fuera en el ámbito del bloqueo, de comienzos de los 50. Remedo del puente aéreo, pero sin llegar a tanto. Hubo choques en Checkpoint Charlie, con tanques en un lado del checkpoint y tanques en el otro, apuntándose. Hay imágenes brutales de este sentido. Son, bueno, parte de la memoria colectiva, la memoria fotográfica, la memoria ilustrada del siglo XX. Pero ciertamente tenemos esa situación de que era la última ratio para la defensa de los principios y que a partir de ahí ya no se escalaba. Pero el cambio de paradigma se tiene que ver con la idea de que pueda ser utilizado como punto de cambio, como si fuera esto un pulso en donde puede entrar en función de manera táctica el arma nuclear para cambiar en el curso de una batalla el ámbito de la misma, lo cual ciertamente pudo haberse establecido en la batalla de Cuito Cuabanale el uso de armas nucleares que los sudafricanos tenían hasta el número de 6, heredadas en parte del acuerdo con los israelíes. Pero los cubanos que estaban enfrente con el MPLA en Angola, pues ciertamente sabían, lo sabían, a pesar de que se haga el inocente el señor Raúl Castro en un encuentro con el señor Walter de la cadena Canal 8 de venezolana de televisión. Walter, toda la historia del incidente Vela, el tema de los monocascos, el tema de los country clubs, de los israelíes, de los judíos que no podían entrar pero llegaron a un acuerdo, el acuerdo firmado por Simón Pérez, una historia en que hizo que Raúl Castro dijera: ¡Oh, yo no sabía nada de todo esto, en verdad eres un grande de la geopolítica! No, lo sabían perfectamente, por eso diseminaron sobre el terreno las fuerzas cubanas agresoras para UNITA, porque UNITA de Jonas Savimbi hablaba de la unidad para la independencia total de Angola. Estar independientes del bloque marxista-leninista que había colonizado después de que fueran los portugueses a casa en Angola, que se independiza formalmente en 1975 después de la revolución de los claveles de 1974, cuando los portugueses ya dijeron: ya basta,
las guerras coloniales, basta. Vamos a salir de Mozambique, vamos a salir de Angola y de todo lo que haga falta porque no aguantamos más guerras coloniales. Ellos se quieren ir, dejémosles irse. Lo cual contrasta con lo de Ucrania cuando Ucrania quiere ser independiente y los rusos actúan como opresores imperialistas. Pero el asunto está en el que si uno utiliza tácticamente el arma nuclear, eso significa que se ve como normal que uno pueda utilizarla y por lo tanto significa que está diciéndole al enemigo de cualquier conflicto militar que puede utilizar el arma nuclear como herramienta de trabajo. Como un Hellfire, como un Stinger, como un HIMARS. Y por tanto, ciertamente eso se llevaría, y puse una cifra de 20 países, aunque podían ser muchísimos más, de establecer la idea de que habría 20 países de los diferentes continentes, por ejemplo Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, por supuesto, pero también Egipto, Arabia Saudí, Turquía. Cuando llegamos a América, cité Brasil, Argentina y Chile. Pues cuando cité estos 20 en un grupo de chat en WhatsApp, una persona que dijo, oye, ¿por qué Chile? ¿Por qué metes a Chile en la lista? ¿Por qué va a tener armas nucleares en el futuro Chile? Bueno, pues yo traté de ser lo más explicativo posible, sin llegar a ser lo suficientemente explicativo como para insultar a la persona y tampoco dar pie a una situación desagradable en el grupo. Pero la idea era señalar casos en el pasado en donde la proliferación nuclear ha sido una realidad, un estado de normatividad. Y, por ejemplo, se citaban las operaciones de Israel en 1981 contra Osirak en el ámbito de la proliferación nuclear de Irak, que se llegó incluso a negar. Eso es puesto, no hay pruebas de eso. No hay pruebas de que Irak hizo el arma nuclear, de que la buscó insistentemente y que en 1981 hubo dos bombardeos sobre Irak, uno de Irán y otro de Israel. Y la operación Ópera, si no recuerdo mal, que es la de 2007. 1981 en Irak y 2007 en Siria, en Deir el-Zor, donde los norcoreanos, resulta curioso e interesante porque había un reactor que estaba construido por los norcoreanos con ayuda iraní, porque de 2003 tenían acuerdo de defensa mutua, porque hay el pie de la balanza que resulta sorprendente, porque ciertamente es alucinante, porque haya que decirlo otra vez que la invasión de Irak es algo repulgante y repulsivo, pero dicen muchos que Irak fue invadido por la OTAN. ¿Por la OTAN? ¿Pero qué demonios están hablando? Cuando precisamente hubo votación en marzo y en febrero de ese año 2003 en la OTAN denegando cualquier implicación de la organización al asunto. Ciertamente muchos de los países que entraron en Irak antes o después de la operación militar eran miembros de la OTAN, sí, y también de la OSCE, de la Unión Postal Internacional, lo cual no significa, oh, la Unión Postal Internacional ha invadido Irak en 2003. No puede ser, me voy a borrar, no voy a escribir una carta en mi vida. Aquí no tiene puto sentido. Pues ciertamente por eso mismo uno no puede dejar de sorprenderse cuando en 2003 y en 2004, sobre todo después de la muerte de Sergio Vieira de Mello, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas en Bagdad, muerto en Bagdad, que era el responsable de la agencia de refugiados, y le mataron en Bagdad. Después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en votación unánime de 15-0, respaldó la reconstrucción y la estabilidad de Irak. ¿Tengo que volver a decirlo? Por 15-0, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hubo votaciones unánimes para respaldar la estabilización y la reconstrucción de Irak. ¿China y Rusia ahí dentro? Sí, votando a favor ambos dos.
Por tanto, ciertamente, cuando luego hubo regionalización de la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y de las policías, dando estructura de cobertura a algunos países a través de la OTAN, estaban siguiendo los mandatos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero a estos les da igual, como veremos a continuación. El fin de la balanza en 2003, después de la situación de Irak, es, por un lado, el acuerdo que habían tenido entre Irán y Siria, que converge en la construcción de esta central nuclear para conseguir el arma nuclear por parte de los sirios, que no la conseguirían porque los israelíes bombardearían en el año 2007 con la operación Ópera, con Ehud Barak como ministro de defensa. Pero por el otro, los libios de Gaddafi llegaron a un acuerdo con los británicos del señor Tony Blair para dejar a la comunidad internacional los instrumentos de las herramientas de armas de destrucción masiva. Porque hemos de reconocer y recordar el hecho de que Libia estuvo detrás del aporte dinerario para lo que el señor Bhutto, luego el general Zia, cuando apresó y asesinó a Bhutto, el padre de Benazir, que tiene un libro muy interesante y que la gente debería leer, póstumo, de 2007 precisamente, de las Navidades de 2007, porque murió el día 26 de diciembre de 2007, en Peshawar creo que fue. Bueno, el asunto es que Islam, Democracia y Occidente, de Benazir Bhutto, es un libro imprescindible para todo aquel que le interese el Islam y su situación en el mundo. Pero el asunto está en que su padre, en 1971-72, fue el padre de la bomba atómica pakistaní. Porque habían perdido. Y han perdido de una manera absolutamente razonada. ¿Por qué? Pues porque iban a cometer un genocidio en el Pakistán Oriental. Se insurreccionaron y dijeron: esta gente no nos respeta. Actualmente es Bangladesh. Porque ejército indio entró. Porque habían dado las órdenes de matar a todos los que sean necesarios. Y podía ser miles, decenas de miles, centenares de miles, millones. Por lo tanto, era una intervención, una injerencia humanitaria del derecho internacional humanitario necesario, pero eso supuso la pérdida del Pakistán Oriental y la quedada únicamente del Pakistán Occidental y una crisis institucional brutal. ¿Qué significó? Pues la pérdida de confianza en el gobierno, estar absolutamente perdidos. Y es cuando entra en el gobierno el señor Bhutto, el padre Benazir, y les dice: yo tengo una manera de reconstruir el país y darle autoestima y que esto no se vuelva a volver a repetir. Algo que luego Rocketman hará con el arma nuclear, que seguramente el padre ya hizo poner el lugar en el camino de conseguirlo con John Bong-jong. En el año 1994 hubo ese acuerdo de parálisis en el ámbito nuclear para acuerdo de jumelaje económico y de manduca. Pero el asunto está en el que en Pakistán en 1971-72 hubo reuniones para tener el mismo concepto, sobre todo cuando en 1974 tenemos el Buda que sonríe, el programa nuclear indio. Por lo tanto, ciertamente se retroalimentaron y en 1990 hubo la posibilidad de llegar a una guerra nuclear que paró George Herbert Walker Bush, presidente de los Estados Unidos. Y en 1998-99 es cuando descubrieron al mundo que ambos dos tenían un producto finalizado, no como se tenía hasta entonces, que eran pasos de conocimiento de la técnica, pero sin culminar, sin consumar. Pero como digo, en ese año 71-72 se inicia el camino para Pakistán, pero ese camino de Pakistán se ve nutrido por dólares de Libia, que siguió el mismo camino de tapadillo. Y también otros, como Irak, iniciaron también ese mismo camino, porque habían puesto pasta. Querían que uno hiciera la bomba y luego otros pudieran seguir con ese conocimiento construyendo sus infraestructuras para tenerla ellos. Es decir, con que uno tuviera la bomba islámica, la tendrían todos. Ese era el principio. Por eso resulta sorprendente que cuando se pueda cambiar, si Rusia quiere y utiliza el arma nuclear como algo táctico y no como disuasión, el cambio estratégico es absolutamente brutal.
Primero, en el cambio de batalla, porque cualquier país podrá pensar que lo mismo que tiene tanques, cañones, antiaéreos, pues también tiene el arma nuclear que puede lanzarlo en cualquier escenario táctico. Pero no solamente eso, sino que cualquier país que quiera retener su visión, no tener injerencia de ningún otro país, como ha sucedido con Corea del Norte desde que tienen el arma nuclear, pues ciertamente lo que necesitan para ejercer su presión, lo mismo que Rusia respecto a Ucrania, que dejó de tener armas nucleares. Y ahora Bill Clinton se arrepiente de ello. El memorándum de Budapest. A cambio de la destrucción del armamento nuclear fuera de Rusia que heredaba lo que estaba en Ucrania, pero también en Kazajistán, un poquito en Belarus, e incluso algo en Lituania, respondían a ese memorándum de respeto de la integridad territorial, cosa que ya se ha visto en 2014 y sobre todo en 2022, y se quedaban inermes ante cualquier situación porque los rusos siguieron teniendo armamento nuclear. Y por tanto, ciertamente, quien no tiene frente a quien sí tiene, se ve inerme. Por lo tanto, hay que equilibrar. Por eso, esa idea respecto a que, evidentemente, siendo un país de los BRICS, Brasil tendría el arma nuclear. Argentina tendría el arma nuclear, aunque solamente fuera por seguidismo y por no quedarse como dentro del Mercosur. Ya hay luchas intestinas. Incluso se puede decir que el Mercosur no funciona porque tienen más aranceles hacia adentro que hacia afuera. Pero eso sería otra historia. Pero por la misma funcionalidad del principio, Argentina no podría ver cómo Brasil tiene el arma nuclear sin tenerla. Por eso puse en el grupo los coqueteos del arma nuclear a través de la investigación en principio civil que hubo en Argentina, pero también hubo en Venezuela. Marcos Pérez Jiménez, que cuando en 1958 se volvió a un régimen civil, parece que aquello dejó de existir, más o menos, porque el heredero, Rómulo Betancourt, venía de Nueva York, donde había estado exiliado, y supongo que los Estados Unidos no querrían apoyar un nuevo régimen de un país que fuera a tener el arma nuclear, y menos en un continente donde estaba el Tratado de Tlatelolco, tratado que se pasaron por el orto Brasil y Argentina, pudiendo tener el arma nuclear, aun habiendo firmado el Tratado de Tlatelolco, e incluso México hizo pinitos respecto al arma nuclear, y esto lo puse en documentos expuestos en el grupo cuando me estaba pidiendo una y otra vez, pero ¿por qué Chile va a tener el arma nuclear? ¿Por qué Chile va a tener el arma nuclear? Bueno, Pinochet hizo coqueteos con el arma nuclear. Estamos en el mismo país que hubo el conflicto en el año 78-79 con el tema de la mediterraneidad de Bolivia, en donde la zona de Arauca, la zona del norte de Chile, que fue otrora antes de la guerra del Pacífico, fue parte del Alto Perú, que era Bolivia, que ahora está fuera de la Mediterraneidad. Y por tanto, cuando hubo acuerdo entre Bolivia y Perú, Chile tenía bastante que decir y por lo tanto casi fue a la guerra con este asunto. Pero también está el del canal de Beagle, del 79-80, con la mediación del Santo Padre Giovanni Paolo II, Pablo II, que medió entre dos países católicos que no podían ir a la guerra. ¿Cómo van a ir dos países católicos a la guerra? Hombre, por Dios. No. El Papa medió, pero podían haber ido a la guerra, y la causa subyacente del canal del Beagle y el reparto de las áreas de influencia y la mediatriz que limite el campo de uno y de otro está todavía por resolverse. Por lo tanto, ciertamente entre Argentina y Chile puede haber mandanga, mucha mandanga. Sobre todo después del asunto en el 82, que hubo el asunto de Malvinas, donde el señor Pinochet estuvo del lado de Margarita Thatcher, y cuando le cogieron al señor Pinochet en Londres por una denuncia del Tribunal Internacional Oportuno, es Margarita Thatcher la que le apoya a Pinochet para que pueda volver a casa. Si la cosa hubiera ido a chungo pastel con los argentinos, no solamente hubieran tal vez lanzado una bomba atómica sobre Buenos Aires, que es una opción que siempre estuvo en los planes B, Z o Alfa y Omega, habría sido más plausible la entrada de Chile por la parte de atrás haciendo una puñalada en la intercostal.
¿Qué era lo que quería el señor Pinochet? Que estaba caliente con el tema del canal del Beagle que era hace 4 días. Y habían estado a punto de ir a la guerra si no hubiera sido por John Paul II. Juan Pablo II, el papa polaco, que quería la confrontación directa con los soviéticos y no mediatizarse en cosas secundarias que eran fácilmente resolvibles. Fácilmente, ¿eh? Ya, fácilmente. Y por tanto, ciertamente, fui poniendo caso a caso, situación a situación, respecto a la conflictividad en Sudamérica que existe, a los pinitos que ha habido en Sudamérica con el arma nuclear, que los ha habido, situaciones como por ejemplo la propia Chile, donde ha habido que hacer una ley para proteger a la policía, a los carabineros, dándoles mayor poder, sobre todo para la autoprotección, y también con la idea aquella de, Piñera es un facho, Piñera es un facho que lanza el ejército ahí contra los mapuches, pobrecitos, incluso puede que enfrente cargos penales por eso. Pero resulta curioso porque el señor Boric dice, ¡ay, el facho de Piñera! ¡Ay, qué malo! Él les envía al ejército con estado de excepción y todo eso, a darles de hostias. Hombre, no. Yo cuando sea presidente voy a darle ramos de flores, voy a ir, voy a alzarme a los mapuches, voy a decirle, hermanos, hermanos de los pueblos originarios, qué buenos que sois. Bueno, pues ¿sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo tiempo después? Esta decepción, dar a las machacas poder y mandarles contra los mapuches porque seguían cometiendo actos de terrorismo, algunos de ellos. No conviene generalizar porque sería como decir, hoy los vascos son la ETA. No, existía la ETA y existían los vascos. Y había vascos que eran de la ETA, e incluso gente que no era vasco, como un tal Gonzalo Boye que era de Chile y que fue miembro de ETA. Por tanto, ciertamente. Pero a esos mapuches, que son terroristas, Boric les envió al ejército para darles de hostias en un estado de excepción. Por tanto, cuando fuera necesario que Chile, que tiene real, que tiene varilla para soltarlo en armamento nuclear, si ve que los vecinos tienen el arma nuclear, se va a quedar el último en no tener el arma nuclear. ¿En serio creemos algo de eso? Por tanto, ciertamente, en un mundo en donde la proliferación está abierta a la espita por Rusia, donde todo el mundo necesita para la autoprotección y para que no les invadan un arma nuclear, donde Argentina y Brasil sean potencias nucleares, en ese mundo Chile no va a quedar también con la idea de tener el arma nuclear. Pues el asunto terminó. ¿Sabéis cómo? Después de haberle presentado todos estos elementos que más o menos, cuando volví a preguntar, ¿y qué razones tienes? ¿Qué razones tienes para decir que Chile va a tener el arma nuclear? Salté y dije, ninguna. Y ahí es cuando dijo, ¡ay, qué bien! Ya lo sabía. Sabía que no era ninguna realidad. Era absurdo. ¿Ves? ¿Ves? No tienes ninguna prueba. Es decir, como dice en el título, inasequible al desaliento. Después de no querer ver todo lo que estaba planteado encima de la mesa respecto a que Chile sí podía ser arma nuclear en tanto en cuanto no se negaba a 19 de 20. Que es lo más cachondo. Puse 20 países que serían, en esas circunstancias, candidatos a ser potencia nuclear. Inmediatamente. Inmediatamente puede ser 1 año, 5 años, 10 años. Pero en ese lapso, los 20 serían potencia nuclear. Incluyendo, por ejemplo, Marruecos y Argelia. Por lo mismo, si Argelia es arma nuclear, Marruecos también. Y al revés. Por lógica. ¿En qué mundo Marruecos puede tener arma nuclear y Argelia no? Y al revés. Pues, después de hacer todo eso y poner encima de la mesa todas las pruebas que a cualquier persona perspicaz pudieran entender que por el juego geopolítico esos 20 países pudieran serlo, cita uno de los 20, dando por hecho que el resto sí puede serlo, y cuando le digo, no, ninguna prueba, no, nada, es cuando dice, ya lo sabía. Nos estabas mintiendo. Ay, si es que eres un mentiroso patológico. Si es que... ¿Ves? No hay ninguna prueba. Por lo tanto, ciertamente, hay
gente con las orejeras puestas, que lo que único que quieren ver es lo que quieren percibir. Y por tanto, ciertamente, es un caso que he vivido en primera persona respecto a estas circunstancias, que seguro que vosotros habéis vivido algo parecido en algún otro ámbito, y por tanto, resultaría agradable poder comparar experiencias. En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur brobat, Betty Helpian.